Regresan estudiantes. Vuelven a las aulas más de 26 millones de alumnos, a excepción de Oaxaca, Guerrero y Tabasco. Reforma perredista. En un acto multitudinario, Cuauhtémoc Cárdenas presenta la reforma energética del Sol Azteca. Rechaza modificaciones constitucionales. Cae el líder del Golfo. El ejército capturó en un operativo sin un solo disparo a Mario Armando Ramírez Treviño, presunto líder del cártel del Golfo. Más de 600 kilogramos. Con el apoyo del rey saudí, trasladan a un hombre a Estados Unidos para tratar su problema de obesidad. Mi amigo el Puma. Un día como hoy, pero de 1945, recordamos el natalicio del cantante argentino Sandro de América. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Noticias Territorio. Gracias por acompañarnos nuevamente, Enrique Muñoz. Johnny Ramírez, ¿cómo estás? Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Hoy lunes arrancamos una nueva semana de información aquí en Territorio, 19 de agosto en este 2013. Mandamos saludos especiales a Canal 8 TV de Guadalajara y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y vámonos con la información. Casi 26.6 millones de estudiantes regresaron hoy a la escuela. Se acabaron las vacaciones y todo mundo de regreso a clases. Ya veremos todo tipo de escenas como cada año a la entrada de las escuelas. Son los alumnos de la secundaria diurna 197, Canadá, ubicada en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es su primer día de clases, por ello se les ve alegres, emocionados, aunque también con sueño. Y es que en casi 2 meses de vacaciones se habían acostumbrado a levantarse tarde. ¿Se te hizo tarde? Sí. ¿A qué hora te despertaste? A las 5. No solo fue Rodrigo el que llegó tarde, el típico caos vehicular del regreso a clases provocó que llegaran más de la mitad de los alumnos de este plantel, casi cuando iban a tocar la campana y a cerrar el portón. Nos venimos a una hora más o menos razonable y aún así todavía nos dio un poquito tarde se nos hizo. Los que de verdad madrugaron tuvieron tiempo para desayunar y hasta de darle otra revisada a la mochila. Desayuné, me bañé. ¿Qué desayunaste? ¿Cereal? No, muy temprano llegamos. Sí. Oye, veo que todavía va a llevar a otra niña a la escuela. Al kinder todavía. ¿A qué hora se despertó? A las 5 de la mañana. Despertar, desayunar, cambiarme, arreglarme bien. Me desperté a las 6:30. Nos levantamos más o menos entre 4:30 a 4:45 porque sí venimos un poco retirados. Es el horario que nos queda, puesto que me queda medio camino para dirigirme hacia el trabajo. Para que los niños pudieran entrar a clase, los padres tuvieron que desembolsar hasta 2,000 pesos, tan solo en uniformes, porque en secundaria aún no hay lista de útiles. Yo creo que arriba de 2,500, 3,000 pesos, porque fueron desde pants, pantalón, suéter, todo. Nos ayudaron mucho las tarjetas, pero pues sí está todo muy caro. De útiles, conforme vayan teniendo las materias, les van diciendo los profesores que van pidiendo. Ahorita nada más es un cuaderno, o sea, le compro solamente el uniforme de diario. El PANS apenas nos van a decir qué color es el seleccionado para los primeros. En uniforme, pues sí, un costo aproximado de unos 350 pesos, yo creo más o menos en las 3 cosas. En el país regresaron a clases 4.8 millones de alumnos de preescolar, 14.6 millones de primaria, 6.6 millones de alumnos de secundaria y 1.2 millones de maestros y directores. El nuevo calendario escolar contempla 200 días de clases. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Bueno, y en el estado de Morelos, el presidente de la República, acompañado por el secretario de Educación, dio el arranque al ciclo escolar presente. Fue muy interesante porque estuvo el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación diciendo que no van a dar marcha atrás a los logros alcanzados, aunque van a negociar, y todo esto en medio de las movilizaciones en contra de esta propuesta de reforma educativa.
Al poner en marcha este nuevo ciclo escolar, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno de la República revisará el esquema de financiamiento de la educación pública del país. Que el gobierno de la República está decidido a emprender una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública, derivado de la descentralización educativa de 1993. Se comprometió a que su administración corregirá las irregularidades detectadas con las transferencias de la Federación a los gobiernos de los estados en materia educativa. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas. Por estas razones, en las próximas semanas, en el marco de la reforma hacendaria, presentaré un conjunto de iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. En Xochitepec, Peña Nieto pidió el respaldo de los maestros a la reforma educativa que discute la transformación por la educación que lleva a cabo su gobierno. Previo al discurso del presidente, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aprovechó para mostrar su rechazo a la reforma energética. No se puede disociar el futuro de Pemex con la reforma fiscal, porque hoy Pemex nos da 40 centavos por cada peso del presupuesto, y entonces sí, tendremos dinero sano y un Pemex fuerte, y no acabaremos con Pemex a cambio de extraer sus recursos. TVCN, Patricia Bello. Y aquí en el Distrito Federal, TVC Noticias sobrevoló la ciudad junto con autoridades de la Policía Capitalina para verificar el regreso a clases. Y obviamente, como era de esperarse, los embotellamientos, los atorones, las segundas filas, las mamás dando la bendición a la hora de la hora. En fin, vamos a ver lo que nos trae nuestro compañero Lenin Gudiño. Con un cielo despejado y de fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los pájaros azules de la Secretaría de Seguridad Pública emprenden el vuelo para vigilar vialidades y el ingreso a las más de 8,000 centros educativos de nivel básico en la Ciudad de México. Por toda la ciudad capital, los vigilantes aéreos estuvieron al pendiente de todo lo que ocurría en las principales vialidades, y algunas ya presentaban carga vehicular. La policía desplegó un operativo especial por el ingreso a escuelas. Desplegamos 26,400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto también 2,500 elementos de tránsito en las 16 delegaciones. El jefe de la policía no reportó incidentes en este inicio de clases. Hasta el momento tenemos saldo blanco, no hay incidentes que lamentar, todos llegaron en tiempo prácticamente, algunos retrasos como suele suceder en ocasiones por toda la gente que hoy va a los diferentes puntos. Los ojos aéreos vigilaron que el ingreso a las escuelas se realizara sin contratiempos. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina despliega sus aeronaves de la agrupación Cóndores para supervisar desde las alturas el ingreso de escuelas primarias y secundarias. De esta manera, constatamos cómo regresó la vida cotidiana en el Valle de México. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Bueno, y este arranque de clases no podía tener también su punto negro. En pleno inicio del ciclo escolar, maestros procedentes de Oaxaca, afiliados a la sección 22 de la CENTE, arribaron a la capital del país con la consigna de manifestarse en contra de las leyes secundarias de la reforma a la educación. Los maestros van a realizar movilizaciones tanto en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México como en ambas cámaras que comprende el Congreso de la Unión. La Ciudad de México estará atenta, vamos a seguir como lo he planteado yo, no vamos a entrar en ningún esquema represivo, solicitamos por supuesto que haya un comportamiento que no lleve a ningún límite en la seguridad de los capitalinos, ni en sus bienes ni en sus personas. Vamos a estar muy pendientes de evitar que haya confrontaciones, tenemos claro que la libertad de expresión y la libertad de ideas en la ciudad es importante, sin embargo vamos a buscar que haya alguna situación que sea negativa para la ciudad y entonces estaremos
buscando generar vialidades. Condena el Congreso de la Unión las manifestaciones que realiza desde hoy en la Cámara de Diputados la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en rechazo, ya lo comentábamos, a las leyes secundarias de la reforma educativa. Informa además que autoridades federales y del gobierno del Distrito Federal se van a mantener atentos ante cualquier eventualidad. Creo que no son los métodos que queremos la mayoría de los mexicanos. Yo creo que tienen maneras de manifestarse en contra, están en su derecho, pueden no estar de acuerdo en estas 3 leyes secundarias de la reforma constitucional, del tercero constitucional, pero estoy seguro que la mayoría de los mexicanos lo que queremos son marchas tranquilas, en paz, y no quieren ni violencia, ni quieren que se bloqueen ni la Cámara de los Diputados, ni la Cámara de los Senadores. Yo creo que en todos los lugares, pero miren, en Zacatecas se dieron contrastes de alegría y tristezas. Esto por el primer día de clases. Las autoridades educativas piden a los padres de familia no dejar solos a los profesores en la función de educar a las nuevas generaciones. Es el primer día de clases para millones de niños en todo el país. La experiencia para algunos sobrepasó sus propias pesadillas. Otros estaban ansiosos de asistir a la escuela. Véngase, mi amor. Véngase, mi amor. La experiencia del primer día de clases no solo atañe a los propios alumnos. El primer día es el más importante, primeramente para el niño y después para los padres de familia, debido a que es el primer despliegue o que salen de casa a una institución. Los padres de familia confían en que la educación que recibirán sus hijos se convierte en una herramienta para la vida. Básicamente espero una educación de calidad, una educación que le sirva a Jimena, que al momento de que ya pase lo que es el nivel primaria, lleve las bases necesarias para que no se estanque en una sola etapa, ¿no? Los profesores de nivel preescolar recomiendan a los padres de familia estimular la asistencia a clases felicitando los logros alcanzados y tomar como propio el interés en la educación de los estudiantes. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Bueno, ahora veamos cómo le fue a los estudiantes en su primer día de clases, principalmente los niños de nuevo ingreso a la primaria. Y la chicharra sonó. En punto de las 12:30 horas, las puertas de la escuela primaria se abrieron para dar por terminado el primer día de clases. Ante la presencia de nuestra cámara de TVC Noticias, pequeños y pequeñas no ocultaron la emoción de la llegada de la hora de la salida. Los primeros en salir de la escuela fueron los de primer ingreso. ¿Te gustó tu primer día de clases? Sí. ¿Qué fue lo que aprendiste? Aprendí a leer, a escribir y a dibujar. ¿Qué les dijo su maestro en este primer día? Que no teníamos que pegar, que no teníamos que ser groseros, que no teníamos que decir groserías. Algunos padres de familia de esta manera expresan la emoción que sus pequeños hayan entrado a la primaria. Señora, ¿cómo se siente usted? Pues feliz porque es su primer año de mi bebé. Platíqueme esa emoción de su primer día. Pues es algo increíble. Bueno, para nosotros es increíble, para ellos un miedo, ¿no? Porque es algo desconocido para ellos, pero no, sí estaba muy contenta. ¿Cómo te sientes en tu primer día? Feliz. Fuerte. Feliz. ¿Qué fue lo que aprendiste en tu primer día? Su tarea. Las letras y los números. ¿Y qué tal una bolsa de comida chatarra que está prohibida por la propia SEP? ¿Qué tal el primer día de clases en la vendimia? Pues más o menos vamos empezando a ver cómo nos va el año. ¿Y algún cóctel de frutas o algo así más saludable? Ahí adelante los venden. Sí. Sí. ¿Cuáles son? Saludable la nieve también. ¿La nieve saludable? Sí, refresca, es de limón, natural. Al final de dar la primera clase del nuevo ciclo escolar, los maestros tienen muchas expectativas con sus alumnos. ¿Qué tal le fue en su primer día? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué expectativas hay para este año? Muchas expectativas.
utilizar los nuevos programas de estudio, hacer que los niños sean más competentes cada día y pues también actualizarnos cada día nosotros, ¿no? Como maestros. Este es un ejemplo del cómo se vivió el momento de la salida de las escuelas primarias de todo el país, donde los papás fueron los más felices por el inicio del ciclo escolar. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Y mire, la nota que ensombreció este regreso a clases la dio la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que anunció un paro indefinido de labores en 2 estados del país. En Oaxaca, la protesta por la reforma educativa afectará a 2 millones de alumnos en más de 24,000 escuelas del estado. Mientras que en Tabasco, 540,000 estudiantes de nivel básico se van a quedar sin clases. Y en Guerrero, los que brillarán por su ausencia no serán los alumnos, sino 10,000 profesores, quienes no asistirán a clase, pero sí van a recibir su sueldo. Esto lo aseguró el gobernador del estado, Ángel Aguirre. Y en este país de la impunidad, para no ser menos, también los profesores de Michoacán decidieron que, pues para qué ir a clases si de todos modos cobran su cheque, ¿para qué presentarse ante los alumnos? Un paro indefinido y justamente de ahí se deriva nuestra pregunta del día de hoy. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron el día de hoy que no darán inicio al ciclo escolar 2013-2014. Advirtieron que este paro de labores será indefinido en protesta por la posible aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Hacen el llamado urgente a nivel nacional para que se hagan válidas las propuestas que salieron de los foros, que van producto de la sociedad. Vuelvo a repetir, hicieron caso omiso y van sobre las leyes reglamentarias y prácticamente pues ahí van muchos puntos que dañan, sobre todo la relación laboral, pero lo más complejo también que se llevan entre los pies lo que es el sistema educativo nacional. Además justificó que con el movimiento también buscarán que se den nuevos libros y aclaró que los alumnos no saldrán perjudicados con este paro de labores. Aquí en Michoacán hay un promedio de 73,000 trabajadores de la educación, la mayor parte coincide con nuestro movimiento. Quizás muchos no vayan a estar presentes en la Ciudad de México, pero hay tareas aquí en el estado. Comentó que el próximo sábado llevarán a cabo la Asamblea Nacional Representativa, en la cual determinarán las acciones a realizar, informó Fabiola Vázquez. En Villahermosa, Tabasco, el magisterio también salió a las calles. Y de hecho no se presentaron ante los muchachos, dejaron a los jovencitos con las ganas de iniciar este nuevo ciclo escolar. Tras la manifestación y el cierre de la avenida Gregorio Méndez, dirigentes del CENTE, CITEM y CITET anunciaron una nueva protesta para este martes, acompañada de una marcha por las principales calles de la ciudad. A las afueras de la Secretaría de Educación, el dirigente del CITET, Rafael Burelo, dijo que este martes las 3 organizaciones se reunirán en la explanada de Ciudad Deportiva desde las 8 de la mañana para decirle a la sociedad, para decirle al gobierno que el profesor Rodolfo Lara ya no es su interlocutor. Los profesores han manifestado que no han recibido una respuesta favorable a sus peticiones por parte del gobierno, que son encabezadas por la destitución del actual secretario de Educación, Rodolfo Lara Laguna. Rafael Burelo aseguró que la protesta será como medida de presión para que las autoridades se enteren que la lucha continúa, que la lucha sigue hasta el final y que no van a claudicar. Sobre este tema habló el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien hizo un llamado a la cordura a los integrantes del magisterio. Como gobernador del estado de Tabasco, hago un llamado a la cordura y a la sensatez de los dirigentes sindicales, advirtiéndoles que la ley no se negocia y que las prácticas administrativas son desde ya cosa del pasado. El magisterio oaxaqueño de la sección 22 también dejó a los estudiantes sin clases. Este lunes 19 de agosto oficialmente comienza el ciclo escolar 2013-2014, pero el sábado la sección 22 determinó iniciar un paro indefinido de labores, con lo cual más de 1.300.000 alumnos se quedan sin clases. Se ve mal porque somos uno de los estados más atrasados que hay y los niños siguen atrasando. Y ahorita pues lo único que sabemos es que hasta nuevo aviso, pero no sabemos si va a tardar igual que la otra vez, un mes, 15 días, no sabemos nada. Si el gobierno, que es el que tiene la solución en sus manos, no hace nada, nosotros los padres de familia, ¿qué podemos hacer?
dos cosas, aguantarnos o cambiar a nuestros hijos a una escuela particular donde no suspenden actividades. Híjole, la verdad es que es una cosa muy difícil, pero pues también hay que ver la situación de los maestros. A nosotros nos afecta demasiado, más que van a entrar al primer año, pero también hay que ver la situación de los maestros, hay que tomar en cuenta los dos puntos de vista. Estoy de acuerdo y estoy dividida, pero sí apoyo a los maestros, sinceramente sí los apoyo. Ante este paro magisterial, el gobierno estatal valora aplicar descuentos a los profesores, afirmó el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo. Advirtió que quien no labora no debe devengar un salario, por lo que esta administración valora aplicar descuentos a los maestros, ya que tanto el gobierno estatal como el federal siempre han manifestado su disposición al diálogo. Para este regreso a clases, las familias mexicanas invirtieron 48.986 millones de pesos en uniformes, calzado, libros y útiles escolares, informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Jorge Dávila. Destacó que la Profeco debe combatir a los establecimientos informales que ofrecen útiles escolares de baja calidad, en lugar de sancionar a las empresas legalmente establecidas. Destacó que según el INEGI, los mexicanos invierten alrededor de 9.3% de sus ingresos en educación y esparcimiento. Pues hubo de todo, como usted observa, hubo jovencitos desmayanados, otros felices, otros contentos, pero también, desafortunadamente, estados de la República donde, para variar, los profes están en la grilla. Eso es lo que debe de estar para llorar para todos nosotros. La cantidad de profesores que están haciendo un paro, a lo mejor tienen sus razones respecto al sueldo, etcétera. Sin embargo, dejar sin clases a tantos alumnos y además por un periodo indefinido, eso está para llorar. Dicen que aquí en la Ciudad de México se van a quedar hasta dar el grito si es necesario, pero que no se van a mover. De esto es la pregunta del día de hoy. Pero cambiando de tema, cae otro pez gordo de Lampa. El ejército mexicano logró la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, alias el X-20 o el Pelón, presunto líder del cártel del Golfo. Ahora es el ejército mexicano que da un golpe certero al crimen organizado. La Secretaría de Gobernación confirma la detención del presunto líder del cártel del Golfo y peligroso delincuente. El ejército mexicano capturó en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, a Mario Armando Ramírez Treviño, presunto líder de un grupo criminal acusado de cometer delitos contra la salud, secuestro y crimen organizado, entre otros. Este individuo es considerado como uno de los principales responsables de la violencia generada en el estado de Tamaulipas. Esta persona se caracterizaba por el uso de la violencia extrema. Junto al Pelón o el X-20 se detuvo a dos de sus escoltas quienes llevaban consigo potentes armas y dinero en efectivo. Fueron detenidos dos más, de nombres Pedro Cruz Barrios y Gerardo López Ruiz, quienes dijeron ser escoltas de Ramírez Treviño. El pasado 12 de agosto, el ejército mexicano en coordinación con la Policía Federal Ministerial realizaron un operativo en el municipio de Guerrero, Tamaulipas. Fueron detenidos 24 miembros de la organización criminal que dirigía Mario Armando Ramírez Treviño. En esta acción se aseguraron 42 armas largas de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. Este peligroso y violento delincuente cuenta con 2 órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro y contra la salud. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Y Eduardo Arellano Félix, otro de los integrantes de esta familia delictiva, con varios años de actividad en lo oscuro, ha sido sentenciado a 15 años de cárcel en los Estados Unidos. Estados Unidos considera el fin del cártel de Tijuana, pero vamos a conocer esta historia sanguinaria, violenta, de uno de los cárteles más importantes de nuestro país. Autoridades de Estados Unidos condenaron a 15 años de prisión al líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, por tráfico de drogas y lavado de dinero. Además, tendrá que reponer $50 millones en propiedades. El capo, conocido como el Doctor, admitió los cargos que se le imputaban. Con eso evitó una sentencia mayor por asociación delictiva que lo vincularía con secuestros y homicidios.
Eduardo fue arrestado en octubre de 2008 en medio de un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Baja California y extraditado a Estados Unidos el año pasado. En 1989, los hermanos Arellano Félix, en alianza con los Zetas, fundaron la organización criminal El Cártel de Tijuana, uno de los grupos más sanguinarios y poderosos de los años 90. Eduardo es el último de los hermanos en recibir sentencia en San Diego. Su hermano menor, Francisco Javier El Tigrillo Arellano Félix, purga cadena perpetua. Su hermano mayor, Francisco Rafael, fue sentenciado en 2008 a 6 años de prisión por venta de droga a un agente encubierto, pero fue liberado en Ciudad Juárez el mismo año. El año pasado, Benjamín Arellano fue sentenciado a 25 años de prisión y a reponer $100 millones. Otro hermano, Ramón, murió en un enfrentamiento en el estado de Sinaloa en 2002. Eduardo, de 56 años, era el encargado de las finanzas de la organización Arellano Félix. Para TVCN, Alberto Cano. Y en un acto multitudinario, presentó Cuauhtémoc Cárdenas la reforma energética del PRD. En ella no aceptan cambios a la Constitución. Fue en el Monumento a la Revolución, justo donde reposan los restos del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente que impulsó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Ahí, los perredistas dieron a conocer su propuesta de reforma energética. Un único orador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, arropado por la cúpula mayor del PRD. La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía, no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia, no al servicio de intereses ajenos, con organismos operadores, en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, saneados de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia. En su discurso, el ingeniero Cárdenas criticó al Ejecutivo Federal por pretender sustentar su iniciativa de reforma en la figura de su padre, porque ofende a quienes verdaderamente se identifican con las ideas y obras de don Lázaro Cárdenas. Es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. Es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos. Es, sin lugar a dudas, una iniciativa lesiva a los intereses de la nación. Una iniciativa antipatriótica. Suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay cifra que la sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años. Convocó un debate nacional y a todos los foros para la defensa de Pemex y CFE. Convoquémonos para echar atrás las reformas del de 27 y el 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas. Los exhortó a reunir firmas por toda la República para entregarlas al IFE y estrenar el artículo 35 constitucional en el que se establece la consulta popular. Para que oportunamente tengamos 1.630.000 electores inscritos en la lista nominal y muchos más que estoy seguro podemos, para presentar a las autoridades nuestra demanda para que se convoque a una consulta sobre si mantienen vigencia o no las reformas al 27 y 28 constitucionales. Tras presentar en sociedad su propuesta de reforma energética, marcharon entre empujones hacia el Senado de la República. Luego, una comitiva entregó a la mesa directiva la iniciativa. Nuestra propuesta lleva a Pemex, a CFE, a ser empresas públicas que sigan siendo la palanca de desarrollo de nuestro país y de nuestra economía. Lleva a provocar una transición energética. Lleva a defender los bienes de la nación, el petróleo, los hidrocarburos y la energía eléctrica. Después, senadores perredistas se reunieron con Cuauhtémoc Cárdenas en privado para analizar la ruta crítica que seguirá su propuesta de reforma energética. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Bueno, seguramente usted, igual que nosotros, se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuáles son los puntos torales de esta propuesta de reforma que hace el PRD?
Y bueno, contempla 12 leyes secundarias con las que se lograría tarifas de electricidad más baratas que las actuales. En suma, ¿qué proponen? Modificar el régimen fiscal de Pemex y CFE para hacerlos más competitivos, con una nueva estructura administrativa, un gobierno corporativo y con mayor autonomía. Que ambas sean empresas públicas, impulsar a la transición energética, apoyar al desarrollo e investigación tecnológico, fortalecer la arquitectura institucional del sector, dar nuevo destino de los recursos provenientes del petróleo. También proponen crear una nueva ley del Fondo para la Estabilización de los Ingresos Petroleros. Proponen fortalecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que sean un órgano público descentralizado, así como redefinir la Estrategia Nacional de Energía. Quieren convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero. Y el Partido Revolucionario Institucional se compromete a analizar las iniciativas de reforma energética que han llegado al Senado de la República, la que envió el PAN el 31 de julio y la que entregó hoy el PRD. Insisten los priistas en que van a lograr las 2/3 partes para reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, como propuso en su iniciativa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero no queremos ni hacer la fast track, ni queremos mayoritear a nadie. Me parece que lo que hizo el día de hoy el PRD, que saludé ahorita con una enorme simpatía y que aplaudo, es que hayan presentado una iniciativa de reforma energética que vamos a ver con gran detenimiento en el PRI. Hay la voluntad de los 54 senadores del PRI de analizar, de reflexionar, de llevar a una discusión dentro de nosotros mismos esta reforma del PRD. Y gracias por participar en nuestros foros a través de Facebook y Twitter. La pregunta del día de hoy es: ¿qué deben hacer las autoridades federales y estatales ante el nuevo paro de labores de los maestros de Oaxaca, Guerrero y Tabasco? Dice Carlita, deberían de correr a todos esos maestros. ¡Pip! Les pone flojos pero con otras palabras, pero lamentablemente pasarán los años y continuará pasando lo mismo. Lupis Castañeda, despedirlos por inasistencia a su trabajo y darle la oportunidad a gente que sí quiera trabajar. Desaparecer el sindicato tapadera de los maestros. Dice, por ejemplo, Lucero, mandarlos de regreso a sus ciudades a trabajar, y si no, que no les paguen. ¿Por qué usar mis impuestos en pagarles a maestros que hacen de todo menos lo que deberían hacer? Gregorio Próspero, hacer su trabajo con moral y ética y que dejen de abusar con la educación. Melina, que los corran a todos, si quieren trabajar que lo demuestren, si no, adiós, no sirven de nada, malditos. Pedro Robles, correrlos por ineficientes y dejar trabajar a los maestros que sí quieren educar a México. Javier Ramo, pues ¿qué quieren estos maestros? Pregunta, ¿no les pagan? Vuelve a preguntar, ¿sus conocimientos exceden su salario? Sergio David, correrlos inmediatamente. Pepe, pues que le sigan pagando vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidad, ISSSTE y un aumento del 10% directo al salario, más 5% en prestaciones, es todo lo que tiene que hacer el gobierno. Diana Laura se avienta una muy buena, dice que regrese el Baester, pero que regrese todo lo que se robó para que contraten otros maestros. Muchas gracias por sus respuestas, tenemos más, por supuesto, en un tema como este, un tema tan actual, pero tenemos que irnos a esto que usted ve. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Vámonos a Coahuila, donde una madre está viviendo un verdadero calvario. ¿Se imagina usted tener la sospecha de que su hijo no es su hijo, que pudieron habérselo cambiado en el hospital porque hace 2 meses dio a luz? Este es el caso de esta mujer, veamos. Angustiada por la posibilidad de que su bebé no sea su hija, Paloma Aguirre pidió el apoyo de los noticieros RCG a fin de que el ISSSTE le ayude a comprobar que no se equivocaron en la identificación de la pequeña Bricia al momento de nacer. La angustiada madre de familia menciona que la incertidumbre inició cuando, al tratar de ingresar a su hija a la guardería, en la solicitud de diversos trámites, en unos nuevos análisis, el tipo de sangre de la bebé era distinto al que le aseguraron en la clínica. Al momento del alumbramiento, los resultados arrojaron que el tipo de sangre es A positiva. Al 12 de agosto, día en que practicó los análisis que pidieron en la guardería, los laboratorios le muestran otro tipo de sangre, la O positiva. Pero ahí no termina. Insiste y se traslada a la clínica La Concepción, donde de nueva cuenta le practican los análisis y arroja el mismo resultado que el anterior. O sea, los 2 exámenes practicados fuera de la clínica son iguales, diferentes a los que dice el ISSSTE. Con una incertidumbre ya más marcada,
Paloma va a la clínica del ISSSTE, donde le dieron esta respuesta. Pues yo me quedé con la duda y asistí a la clínica, donde está ahorita de encargado el doctor Alcalá, es el que está los fines de semana. Pero pues él me dice que él no puede hacer nada, que tengo que asistir hasta el lunes, pero me manda con la laboratorista para que me haga los estudios otra vez de grupo sanguíneo y RH, y la laboratorista me dice que no, que ella no me los va a practicar, que porque ella no quiere problemas, por si llega a existir un resultado que no es el que se busca. Entonces también me comunican con el pediatra que está de guardia y él me dice que cómo es posible que después de 2 meses me dé cuenta que no es la mía. Yo no digo que no es la mía, Dios quiera que yo me esté equivocando y que sí es mi hija, pero que si existe un error que se me aclare. ¿Pero cómo inicia la duda? Por los resultados del laboratorio. Yo doy por asentado que mi hija tiene ese tipo de sangre porque mi esposo tiene ese tipo de sangre, y en el momento que veo que es otro tipo de sangre, pues me entra la duda, ¿verdad? Que probablemente los equivocaron o me hayan cambiado a la niña. Además, el pasado jueves Paloma en un centro social se encuentra a su compañera de cuarto, la señora con la que piensa cambiaron a la pequeña Bricia. Nos íbamos a aliviar, ella y yo estuvimos platicando y este jueves coincidimos en el cine. Entonces su niña es muy blanca y ahí, ay, mira tu niña, y tu niña, digo yo, qué casualidades del destino, que entre toda la gente que hay aquí en Saltillo volverme a encontrar a ella. Pero pues bueno, yo no puedo decir que la de ella es la mía y la mía es la de ella. O sea, no. ¿Qué sintió cuando vio a la otra niña? No sentí nada. No, o sea, para mí mi hija es Bricia, o sea. Pero después de ver esto sí me entra la duda y no sé qué pensar. En tanto, la familia tendrá que esperar hasta el próximo lunes, cuando la clínica del ISSSTE aclare la duda que ha despertado la incertidumbre en Paloma. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Pero en otros asuntos, vea usted lo que ocurrió este fin de semana. Resulta que 57 tripulantes del buque Escuela Cuauhtémoc disfrutaban tranquilamente del sol y el mar en una playa de la ciudad polaca de Gdynia. Todo marchaba bien hasta que un grupo de hooligans se lanzó contra el grupo de marinos mexicanos. En las imágenes se observa a varios partidarios del equipo Ruch Chorzów, quienes de forma agresiva increpan a los cadetes y se arma la batalla campal. Los hinchas se mostraron muy agresivos, incluso entonaban cánticos con el nombre de su club, mientras tundían a golpes a los marinos mexicanos. Por lo menos 10 personas fueron detenidas, cerca de 20 hombres resultaron heridos, 2 de ellos mexicanos, quienes requirieron incluso de ser hospitalizados. Por fortuna están fuera de peligro. It's okay. Listen to me. These guys that make him back, they are arrested at the stadium, okay? They take them only to the testimony, okay? No problem. La Secretaría de Gobernación se sumó a la condena de la agresión contra marinos mexicanos que departían en una playa de Polonia. Lo que tiene que quedar claro es que nuestra institución nos ha costado a todos aquí fuera del país, lo sé, en muchas partes del mundo, mucho trabajo constituir, y que nadie debe de permitir ni una agresión ni nada que los dañe, porque están dañando al pueblo mexicano en su totalidad. Por supuesto que cuando se viola la ley se tiene que atender a ella y no tiene por qué haber ningún conflicto diplomático. Bueno, y en el estado de Guerrero, un centenar de mujeres ya se integraron al grupo de autodefensa en el poblado de Jaltianguis, ubicado en la zona rural de Acapulco. Son madres de familia que se encargarán de vigilar y proteger a los niños. Están conformadas en 9 grupos. Miguel Ángel Jiménez, líder de la policía comunitaria de ahí de Jaltianguis, dijo que fueron las propias mujeres las que decidieron enlistarse en este grupo de autodefensa. Y confirma la Secretaría de Gobernación que los integrantes de las llamadas autodefensas detenidos en Aquila, Michoacán, la semana pasada, sí portaban armas de uso exclusivo del Ejército. Pues los vimos en su conducción, vimos el armamento que tenían, que no era nada que obedecía a lo de otras autodefensas, particularmente las de Guerrero, y por supuesto que esto no podemos permitirlo. Así es que se tuvo que actuar.
Lo que hemos encontrado desde la PGR son armas que son de uso exclusivo del ejército y que entonces, por supuesto que ya pasaron al ámbito federal y seguirá hasta sus últimas consecuencias la investigación. Y la Procuraduría Capitalina arraigó a Jesús Carmona Alza. ¿Quién es este? Es un presunto dueño del bar de Capital Suite e integrante de la banda Unión de Insurgentes. Está relacionada con el secuestro de 12 jóvenes del bar Heaven. Elementos de la Fuerza Antisecuestro lo detuvieron en Toluca, Estado de México, luego de que Armando Hernández, alias El Ostión, indicó que Jesús Carmona había participado en el plagio de las personas en el bar el pasado 26 de mayo. En Coahuila, un grupo de habitantes de la comarca lagunera ha logrado recabar más de 225,000 firmas para que La Laguna, con 1,560,000 ciudadanos, se convierta en el estado 33 del país. El empresario y líder del movimiento, Luis Martín Bringas, busca conseguir 500,000 firmas para iniciar los trámites legales que permitan a los 14 municipios de Durango y 6 de Coahuila convertirse en un nuevo estado. La Constitución mexicana prevé la formación de un estado cuando éste cuente con 165,000 habitantes. Además, debe tener la opinión del presidente de la República y ser aprobado por el Congreso de la Unión. Ahora vamos con una nota de mucho peso, y es que las imágenes que ven ustedes en su pantalla son de Arabia Saudita, en donde los servicios médicos necesitaron la ayuda de una grúa para trasladar a un hospital a Khalid Mohsen Shaeri, un joven saudí de 20 años que pesa 610 kilos, sí, pesa más que un toro de lidia. Se trata de la persona con mayor peso en el mundo. Shaeri sufre obesidad severa debido a problemas de salud, obviamente, que le han provocado un rápido aumento de peso en los últimos 2 años. Este joven ha esperado meses en su casa para ser trasladado a la ciudad de Jizán para recibir tratamiento médico. Su peso complicaba las maniobras, por lo que tuvieron que hacer un gran boquete para sacarlo en una cama construida especialmente para él en los Estados Unidos. Khalid sufre una enfermedad desde muy joven y ha tenido varias operaciones. Ha empeorado recientemente, solo está en cama y su peso aumenta día tras día. Lo que deseamos es solo su salud y bienestar. Y una historia como la anterior se vive aquí en nuestro país, específicamente en Nuevo León. En aquel estado vive Manuel Uribe Garza, de 48 años de edad, quien ostentó por varios años el récord Guinness como el hombre más pesado del mundo. En un momento llegó a pesar 550 kilos. Actualmente cuenta con 494 kilogramos. Hace 4 años se casó con Claudia Solís, pero desgraciadamente ya está en trámite su divorcio debido a que denunció maltrato y humillaciones por parte de su compañera. Pero Meme, como es conocido por sus amigos, no pierde la esperanza y continúa su tratamiento para ganarle la batalla al sobrepeso. Además, sigue con sus charlas y asesorías gratuitas sobre nutrición. Bueno, y en el estado de Morelos, una avioneta prototipo ligera se desplomó en Tequesquitengo, al sur de la entidad. En este accidente murieron el instructor Josafat Aarón García y el estudiante Ursus Salas. Los hechos se registraron la tarde de este domingo en el crucero conocido como La Proa, ubicado en la carretera local Tequesquitengo-Tehuixtla. Peritos y policía ministerial realizan ya las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas de este percance. En Michoacán, militares encontraron los cuerpos sin vida de 9 personas en un paraje cercano al municipio de Buenavista, Tomatlán. En esta zona se enfrentan los caballeros templarios y grupos civiles de autodefensa. Hasta el momento, la Procuraduría local ya tiene identificados a 5 de las víctimas, las cuales presentaban huellas de tortura. En el lugar fue encontrado un mensaje donde una policía comunitaria, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, se atribuían estos hechos. Y apareció sin vida un menor de edad que fue secuestrado el pasado 14 de febrero afuera de un colegio particular en el Estado de México. Los captores le pedían 2 millones de pesos a la familia. ¿A dónde está? Si quieren saber, pues, ¿cuándo lo mataron? ¿O dónde? O que me entregaran siquiera sus restos. Es un remedio muy cuestionable, pero así es como lo pienso.
Estas fueron las preguntas que don José Alfredo exigía a la autoridad luego de que su hijo Carlos Eduardo desapareció el pasado 14 de febrero a las afueras del Colegio Montessori en Toluca, y por quien sus captores le exigían la cantidad de 2 millones de pesos. Finalmente, don José obtuvo respuesta a sus cuestionamientos. El pasado sábado, elementos de la Procuraduría Mexiquense le informaron que su hijo se encontraba en la morgue de Tenancingo, luego de que las autoridades lograron atrapar a 4 personas implicadas en el plagio y quienes dieron la versión de cómo ocurrieron los hechos. Con lágrimas en los ojos y un gran dolor en su corazón, este domingo don José Alfredo despidió a su hijo y enterró sus restos en el Panteón Municipal de Toluca. Griselda Lozada, Mega Noticias. Vámonos a los indicadores financieros. La bolsa mexicana inicia con el pie izquierdo, registra una pérdida de 1.34%. También el peso inicia esta semana con el pie izquierdo porque el dólar se fue hasta los 13 pesos con 34 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana a la baja, al cerrar con una pérdida de 1.34%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.484.25 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 34 centavos y se compró en 12 pesos con 57 centavos. El euro se vendió en 17 pesos con 79 centavos y se compró en 16 pesos con 76 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $101 con 14 centavos. Vamos a revisar lo mejor del deporte el fin de semana, y es que en la Liga MX ya se tiene un nuevo superlíder después de la 6ª jornada. También ya se ha cesado a otro técnico y hubo un par de eventos bochornosos en los que el público y algunos de los actores de la cancha tuvieron sus roces. El Morelia es el nuevo superlíder de la competencia tras vencer 2-0 al Atlas y después de que el Veracruz empatara sin goles frente al Querétaro. Cruz Azul derrotó 1-0 al Atlante, Monterrey 2-1 al Tijuana y Chiapas sigue sin levantar ya que ahora cayó en casa 4-0 frente al Toluca. Los Pumas apenas lograron un empate frente a León en el Olímpico Universitario. En tanto, el Guadalajara cayó en su terreno 4-2 frente al Puebla y con esto la directiva rojiblanca cesó a Benjamín Galindo como técnico del equipo rojiblanco. Su lugar fue ocupado por Juan Carlos Ortega, quien buscará componer el camino de las Chivas. En el Santos Tigre, Ricardo Ferrite perdió más que el juego. Luego de ser expulsado, se encaró con algunos aficionados de la comarca, lo que seguramente le traerá un castigo. En un caso similar, aunque con mayor prudencia por parte del técnico del América, Miguel Herrera, el estratega fue bañado por un aficionado luego de que su equipo derrotó a los Tuzos 1-0 con un hombre de menos. Ahora vamos a revisar lo que ocurrió en el Mundial de Atletismo de Moscú, en donde Usain Bolt, este plusmarquista jamaicano, la volvió a hacer, y es que ganó 3 medallas de oro para repetir un poco lo que hizo en los Olímpicos de Beijing en el 2008 y en Londres del 2012. Con esto, su cotización ha alcanzado los $300,000 por carrera y en algunos casos esta cifra puede incrementarse. Después de revalidar sus títulos en las diferentes pruebas en las que compite, Bolt había fijado su remuneración luego del 2012 en $250,000 según la información que ha trascendido en diferentes medios de comunicación. Esto, por supuesto, no le gusta a algunos de los atletas que suelen compartir las pistas con Usain Bolt, ya que se sienten maltratados económicamente, conscientes de que su salud financiera está ligada a la figura jamaicana. La semana 2 de la pretemporada de la NFL se puso caliente y los equipos siguen buscando acomodar sus piezas lo antes posible para tener los 2 boletos para el próximo Super Bowl 48 que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y para hablar de los equipos que juegan como locales en este inmueble, los Gigantes de Nueva York cayeron ante Indianapolis con una buena actuación del quarterback de los Potros, Andrew Luck, quien lanzó para 107 yardas y 2 touchdowns. Los Broncos de Denver tuvieron un mal partido en su visita a Seattle, en donde perdieron 40-10 frente a los Halcones Marinos. Cincinnati derrotó 27-19 a unos Titanes de Tennessee que necesitan mucho trabajo, mientras que Jacksonville no pudo controlar la ofensiva de los Jets de Nueva York, en la que Mark Sánchez lanzó 169 yardas con un touchdown y una intercepción. Los Vaqueros de Dallas visitaron a los Cardenales de Arizona y con una ofensiva dormida solamente lograron anotar touchdown hasta el último cuarto, con lo que no impidieron la derrota ante los locales por 12-7. Regresamos aquí en territorio. Debido a las severas inundaciones que está sufriendo Rusia, sobre todo en su región oriental, ha sido necesario que el Ministerio de Emergencias enviara un par de helicópteros para rescatar a 2 osos pardos que se habían quedado atrapados en la región del extremo este ruso. Estos osos, que compró hace varios años un zoológico local, fueron encontrados por los equipos de rescate en jaulas de una zona de campamento turístico.
Vámonos al recorrido internacional. En Egipto continúa la crisis. En 5 días se han registrado más de 900 muertos. Allá en Japón también tienen su Don Goyo, que lanzó una columna de bastante altura y también cenizas en la región del sur de aquel archipiélago. Al menos 37 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al ser arrolladas por un tren mientras cruzaban una vía férrea. El suceso ocurrió en el distrito de Kagaria cuando las víctimas, en su mayoría peregrinos hindúes, acababan de bajarse de otro tren en la estación de ferrocarril de Damara. El accidente desató la ira de la muchedumbre, que no dudó en prender fuego al tren y linchar hasta la muerte a uno de los 2 conductores del vehículo. Las graves inundaciones en China debido a las lluvias torrenciales han causado 105 muertos y 115 desapariciones. Hay corte del tráfico ferroviario, cierre de varias carreteras e interrupción del suministro de energía. La suma de evacuados supera ya las 300,000 personas y los damnificados son unos 3.7 millones. Más de 19,000 personas han sido evacuadas en las regiones de Amur, Jabarovsk y en la región autónoma judía debido a inundaciones sin precedentes. Y la crecida de los ríos alcanzará su punto más alto esta semana, informó la agencia meteorológica rusa. Más del 43% de las reservas de carbón para el invierno resultaron afectadas, así como carreteras y puentes. Además, se estima la pérdida de 627.400 hectáreas de cultivos agrícolas, en su mayoría de soya. Presuntos combatientes islamistas asesinaron a 25 policías egipcios e hirieron a otros 2 en una emboscada registrada en el Sinaí. El gobierno decretó 3 días de luto nacional por este hecho. Este sábado 79 personas murieron y 549 resultaron heridos en los disturbios en varios puntos de Egipto y en ciudades como Alejandría. Por otra parte, 36 miembros de los Hermanos Musulmanes murieron este domingo en un intento de liberar el convoy que los trasladaba detenidos a una cárcel al norte del Cairo. En un balance global, desde el desalojo de los islamistas en el Cairo el miércoles, los fallecidos superan los 900. Glenn Greenwald, el periodista que publicó los datos secretos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, asegura que difundirá más documentos luego de que retuvieran a su pareja, David Miranda, en el aeropuerto británico. Advirtió que Reino Unido lamentará lo sucedido. Por su parte, la Casa Blanca informó que las fuerzas del orden estadounidenses no pidieron a Reino Unido la retención del novio del periodista. Greenwald amenaza con ser más agresivo en sus informaciones y que publicará cosas en Inglaterra, porque tiene documentos del sistema espía inglés. El atleta Oscar Pistorius fue encausado por homicidio y posesión ilegal de armas en relación con la muerte de su novia Riva Steenkamp, ocurrida en febrero. El Tribunal de Pretoria fijó para el 3 de marzo de 2014 el inicio del juicio de Pistorius, quien alega que disparó contra Steenkamp el día de San Valentín por error. La fiscalía dice que la mató luego de un altercado y presentó una lista de más de 100 testigos. A Pistorius, de 26 años, se le vio llorar y estrechar manos con sus hermanos antes de comenzar el proceso. Este domingo, el volcán Sakurajima de la ciudad japonesa de Kagoshima lanzó una columna de humo y cenizas que alcanzó los 5 kilómetros, la más alta desde que la agencia meteorológica nipona comenzó a llevar registros en 2006, y se reporta que el volcán continúa con la actividad. TVCN, Ana Luisa Ruiz. El homenaje de hoy es a Sandro, el cantante argentino que nació un día como hoy, pero de 1945. De seguir con vida estaría hoy precisamente cumpliendo 68 años de edad. Este fue un gran cantante que, pues, su mayor éxito, sin duda alguna, usted lo recuerda, es Mi Amigo el Puma. Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes decirles que nos acompañen a las 10:40 en Galería VIP. Y mañana aquí a las 9 de la noche en Territorio. Buenas noches. Buenas noches. Es mi amigo el Puma, dueño del corazón.